Dice la Escritura en Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a meditar acerca del tema, la revelación del justo juicio de Dios. Pocos son los que viven, en verdad, conscientes del juicio venidero. La gran mayoría de las personas no temen a la idea de que todos los hombres vamos a dar cuenta a Dios de todos nuestros hechos. La gente en realidad piensa en esa idea como si fuese un cuento o un mito o una fábula. Dios dice que traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Quiero que en esta oportunidad centremos nuestra mente a ver lo que la Escritura nos enseña acerca de la revelación del juicio de Dios. El primer punto que vamos a ver es que el día del juicio es real. La Biblia afirma que el día del juicio es real. El día del juicio es tan real el día del juicio como lo es la muerte. ¿Para quiénes la muerte no es real? ¿Quién puede decir que la muerte no es real? ¿Quién puede decir que las personas que mueren es una ilusión? ¿Quién puede decir de aquellos que mueren que es una fantasía, que es un cuento, que eso no ocurrió? No. Ese hombre que murió realmente no murió. Esa mujer que murió, no murió. Mi mamá no realmente murió. Mi primo no murió. Aquel hombre que apareció en la prensa asesinado no murió. Aquel señor que se levantó muerto no murió. Eso fue una ilusión. ¿Quién piensa así? ¿Quién piensa de la muerte como algo que no sucede, que no es verdad? Bueno, si creemos lo contrario, que la muerte es segura como la experimentamos, de la misma manera es el día del juicio. Lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dios aquí afirma establecer dos cosas. Haber establecido tiempo pasado dos cosas. La muerte para todos los hombres, que ocurre ¿cuántas veces? Una vez. Y de esa misma manera Dios estableció el juicio. ¿Ve? Si es verdad que los hombres mueren, es verdad que Dios ha establecido el día del juicio. No puede ser que una cosa sea cierta y la otra sea mentira, o la otra sea un cuento o una ilusión. Este juicio del cual Dios está hablando aquí no ocurre a los hombres en esta vida. Algunas personas creen que el infierno tú lo vives aquí, que la gente sus deudas ante Dios las paga aquí en la tierra, y eso es el juicio que recibe, o que el cielo tú lo experimentas aquí en la tierra. Pero no, del juicio que Dios ha establecido, que sale de allí los dos destinos, vida eterna y condenación eterna. De esos dos destinos, el hombre no tiene no alcanza nuestra mente a calcular la dimensión de lo que será el pago que Dios dará en el día del juicio. Entonces ese juicio no ocurre aquí en la tierra. Tampoco ocurre inmediatamente morimos. No, inmediatamente morimos los hombres. El espíritu de los hombres se va a un lugar donde tienen que esperar el día del juicio.
En ese lugar ellos están esperando el día del juicio. Entonces el día del juicio no ocurre inmediatamente, morimos. Enseña el pasaje que Dios ha establecido dos cosas: que los hombres mueran una sola vez y el día del juicio. Es decir, todo el mundo será juzgado en un mismo día. Todas las personas que han existido en esta tierra van a ser juzgadas aquel mismo día. Dice la Escritura, por ejemplo, si leemos en Hechos capítulo 17, versículo 31, dice Dios que manda a los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día. Ya está establecido, ¿cierto? Un día, tiempo pasado. Ya Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó o eligió, dando testimonio o fe a todos con haberle levantado de los muertos. Al haber Dios establecido un día para juzgar a todo el mundo, ojo, a todo el mundo, nadie que ha partido ha sido juzgado aún por Dios en este juicio. Nadie que está vivo en esta tierra todavía ha sido juzgado por Dios. Este juicio está en el calendario de Dios. Dios tiene un calendario y marcó el día. Así como cuando usted marca, no, el 30 de septiembre me voy para tal lugar. ¿Ven? El 25 de tal fecha, cumpleaños tal fulano. Usted lo marca. Ese día vamos a hacer esto u lo otro. Dios tiene este día del juicio marcado en su calendario. ¿Qué nos indica esto? Indica que cada día que pasa es un día que cuenta para que se acerque el día del juicio. Por eso cada día que pasa en nuestra vida es valioso. Porque cada día que pasa se acerca o nos acercamos a este día, al día del juicio. ¿Estamos comprendiendo? En este día, todos los seres inteligentes que Dios ha creado van a ser juzgados por Él. Inclusive, ahí viene quién más, a unos ángeles que pecaron contra Dios. Dice Judas capítulo 1 versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, los ha guardado bajo oscuridad. Están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ve? A unos ángeles que se rebelaron en contra de Dios, ¿dónde están? En prisiones oscuras. ¿Y qué están esperando? ¿Qué están esperando allá? El día del gran juicio. ¿Qué están esperando las personas que han muerto? El día del gran juicio. ¿Qué estamos esperando los que estamos aquí en la tierra? El día del gran juicio. ¿Eh? Habrá un día del gran juicio. Y Dios quiere que nosotros entendamos esto. Dios entonces va a juzgar el mundo con justicia. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel varón. Quiere decir que el juez, ¿quién va a ser el juez en el día de ese juicio? ¿Quién va a ser el juez? Dice que el Señor lo eligió a ese juez, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ese juez es el mismo que resucitó de los muertos al tercer día. Pablo confirma esta escritura cuando dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién es el juez? El Señor Jesús. Juzgará a los vivos y a los muertos. Lo que indica es que nadie va a poder escapar
del juicio del Señor. Nadie va a poder escapar de ese juicio. El apóstol Pedro concuerda con Pablo en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 5, cuando dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y quién es ese que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Jesús, el que resucitó entre los muertos. Jesús está preparado ya. Es decir que, como Dios estableció el día del juicio, ya aprendemos que Dios no está improvisando con las cosas que hace. Y aún Cristo ya está preparado. Ya está preparado para la audiencia. ¿Ustedes imaginan a un juez que apenas el día de la audiencia, él como que se va a enterar de las cosas, del caso, de cómo juzgar? No, Cristo ya está preparado. Y el Padre lo eligió a él para ese evento. Dice Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Qué triste para aquellos que rechacen a Cristo, porque Él va a ser el juez. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y también el juicio. Y Cristo va a ser el juez. Y ese día está establecido. Y el mundo va a ser juzgado ¿con qué? Con justicia. Con justicia. ¿Qué significa que el mundo va a ser juzgado con justicia? Que cada quien será juzgado según lo que hizo en vida. Eso no es que después de que usted muera, es que apenas usted va a hacer la diligencia para poderse preparar para el día del juicio. O usted va a buscar quien le ayude para prepararse para el día del juicio. O usted va a dejar personas en la tierra que oren por usted para que en el día del juicio usted pueda salir bien librado. No. La vida aquí en la tierra es la preparación para el día del juicio. Como nos enseña Dios. Cada día cuenta en esta vida. Cada día es importante para que nos preparemos para aquel día del juicio. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Buda, ante el tribunal del Papa, ante el tribunal del pastor, del profeta, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? Mientras estaba muerto, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Ahora, ¿qué ley determina lo que es bueno o lo que es malo? Porque usted no se puede engañar. No nos podemos engañar queriendo poner nuestro estándar de lo que a nosotros nos parece que es bueno o es malo. Porque ciertamente hay personas que creen, están autoconvencidas que las cosas que están haciendo Dios las va a reconocer en el día del juicio final, bajo su propio criterio. Pero el criterio del hombre no va a ser el criterio que Cristo va a juzgar nuestras obras que hicimos en la tierra. El criterio que Cristo va a usar para juzgar nuestras obras es el evangelio que predicaron sus apóstoles. El evangelio de Jesús predicado por los apóstoles y registrados en las páginas del Nuevo Testamento será la ley que impartirá justicia a todos los hombres. Con el evangelio no me refiero simplemente a las bases del evangelio, sino a toda la doctrina de los apóstoles, a todas las cosas que Cristo mandó. Romanos capítulo 2, versículo 16. Así es. Dice Dios, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? ¿Conforme a lo que los hombres piensan? ¿Conforme a la idea de los hombres?
conforme a lo que predica el Papa, predica Buda, predica Mahoma. ¿Conforme a qué? Conforme a mi evangelio. El evangelio que Cristo le encomendó a Pablo que predicara. El evangelio de Jesús es la ley y el estándar que impartirá justicia en el día del juicio final. Dice Santiago capítulo 2, versículo 12: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué ley? Por la ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley de Cristo, es la ley del Evangelio, es la ley del Nuevo Testamento. A medida que el hombre desconozca la ley del Nuevo Testamento, o no la obedezca, o posponga obedecer la ley del Nuevo Testamento, está corriendo ¿qué peligro? Está corriendo el peligro de no poderla cumplir para poder estar preparado para el día del juicio final. Esa ley contiene las palabras del Hijo de Dios. Dijo Cristo en Juan capítulo 12, versículo 48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra postrero quiere decir en el día final, en el día del juicio, en el día del gran juicio. Cada palabra de Cristo, cada enseñanza que registraron sus apóstoles en el Nuevo Testamento, hace parte de esa ley que nos va a juzgar en el día del juicio final. Hace parte de esa ley que va a determinar si cada uno de nosotros hizo o no lo que pedía a Dios para poder estar seguros en aquel día del juicio. Ciertamente es que todos los hombres van a compadecer ante el tribunal del Señor. Cristo nos ayuda a entenderlo a través del apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Dice el apóstol Pablo: esto es demostración del justo juicio de Dios. Demostración del justo juicio de Dios. No hay forma de decirle a Dios en aquel día: Señor, me estás juzgando mal. ¿No te acuerdas lo que yo hacía, Señor? No, porque el juicio que Él va a impartir es un juicio que es justo, conforme al Evangelio de Cristo. Dios juzgará toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Dios juzgará todas las acciones de los hombres. Entonces, delante de la iglesia podemos engañar a los hombres, delante de nuestra familia podemos engañar a nuestros familiares, en el trabajo podemos engañar al entorno laboral, en la calle podemos engañar a cualquier persona, pero en el día del juicio a Dios burlar no lo podemos, porque dice que esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis, le escribe a los cristianos, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo sufrís. ¿Qué les está diciendo Dios a los cristianos? Dios va a impartir un juicio justo. Eso es para que ustedes estén preparados y continúen adelante en el reino de Dios y perseveren y no abandonen su fe, aún que estén siendo perseguidos, aún aunque tengan problemas, aún aunque tengan dificultades de esta vida, aún aunque hombres quieran poner tropiezo en ustedes, deben pensar en que lo importante aquí es tener el ser tenidos dignos del reino de Dios.
Porque es en el día del juicio donde Dios va a decir, usted califica para heredar la vida eterna. Hasta aquí no hemos vencido. Ninguno de nosotros hemos vencido hasta aquí. Quizás hemos dado buenos pasos, ¿cierto? Pero aún no hemos vencido. Aún no hemos vencido. Sigue diciendo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. ¿Qué significa la palabra tribulación? Es una angustia. Angustia que carcome el alma del hombre. Pagar con tribulación a los que os atribulan. Carta fue escrita para aquellos hermanos que están padeciendo una persecución. Los estaban afligiendo, persiguiendo, turbando y atribulando por causa del testimonio que están predicando de Cristo. Dice el Señor que es justo delante de Dios pagar con tribulación a quien se lo merece. Y a ustedes, cristianos fieles, que son atribulados, darles reposo con nosotros, con los apóstoles, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El verdadero reposo del cristiano, ¿cuándo vendrá? Del cristiano fiel, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Y el fuego, naturalmente, hace alusión al juicio, en llama de fuego. Y recordemos que Él es el juez para dar retribución, o para dar su pago, o para dar su recompensa, o para dar su merecido a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la ley del Evangelio. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo nos muestra aquí una demostración del justo juicio de Dios. Y Dios va a ser más claro para nosotros, porque de alguna manera Dios quería que ese pensamiento retumbara en nuestro corazón. Dios quiere que el hombre esté preparado para el día del juicio. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, revela el Espíritu Santo esta visión al apóstol Juan. Y le dice, en el versículo 11, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice Juan, y vi un gran trono blanco. ¡Wow! Increíble. Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, que no se lo inventó él, que Cristo le reveló. O sea que Juan fue trasladado al día que Dios ha establecido. Imagínense a dónde el Señor llevó a Juan. Lo llevó en una visión al día que Dios ha establecido para juzgar a todos los hombres. Esto no es cuento como aquellas historias que vemos en YouTube de que se soñó esa niña de que fue al infierno. ¿Y cómo era el infierno? No, la gente estaba gritando allá. ¿Y a quién viste? Yo vi al Papa, vi a Michael Jackson. Puro cuento. ¿Qué prueba ella tiene para que le creamos que eso es verdad? ¿Cuál prueba tiene? No tiene ninguna prueba. Pero Juan, tenemos la evidencia de que el Espíritu Santo lo llevó allá. Y fue en el día del Señor que recibió esta revelación. Un domingo recibió esta revelación el apóstol Juan. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Increíble. ¿Ven? Que todos vamos a ser juzgados un mismo día, en ese día que Dios ha establecido.
Todos estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. En el tribunal de Cristo, Cristo está preparado. Cristo no es que apenas va a inventar por qué ley juzgar a los hombres. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cómo se armoniza la palabra de Dios? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y no termina allí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego en aquel día del juicio. ¿Cuándo nos inscribimos en el libro de la vida? ¿En vida o en muerte? Esta es la oportunidad que tenemos de parte de Dios para que todos los que hemos pecado nos inscribamos al libro de la vida, y Él enseña cómo. Y si usted no conoce cómo, debe indagar y preguntar. Y no solamente eso, Dios también nos enseña cómo nuestro nombre puede permanecer en ese libro de la vida. Porque Dios, así como inscribe, Dios también borra. Y aún nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En esta vida, Dios lo puede borrar. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Finalmente, para concluir en esta sesión y en esta oportunidad, este punto de que el juicio de Dios es real, Dios quiere que entendamos que habrá un castigo más severo para los hombres que vivieron después de Cristo que para los hombres que vivieron antes de Cristo. El castigo será más severo para nosotros, para todos los hombres que llegamos a vivir después de la venida del Hijo de Dios a este mundo. Los hombres que vivimos después de la venida del Hijo de Dios, tenemos una mayor responsabilidad de estar de pie ante Dios que los que vivieron antes de Cristo. ¿Ustedes sabían eso? A medida que el hombre rechace la doctrina, la voluntad y la ley de Cristo, tiene mayor castigo. Dice la Escritura que Dios les demandará al que mucho le da. Al que mucho le da, mucho le demandará. Dice Marcos, capítulo 6, versículo 11. Hablando del Señor a los apóstoles cuando los mandó a predicar, y les dice: y si en algún lugar que ustedes prediquen, no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. ¿Testimonio cuándo? En el día del juicio. No le podrán decir: Señor, pero yo no escuché el evangelio, yo no supe de ti. Para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de, imagínense, ¿a quién pone? Para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Para aquella ciudad a lo cual oiga la palabra del Señor y la rechaza. ¿Y por qué será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra? Ahora pensemos en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo la Biblia registra esa generación, esas ciudades, cómo estaban? En la inmundicia, en toda la perversidad, que aún querían tener relaciones sexuales con los ángeles que fueron a visitar a Job. Estaba totalmente pervertida Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué? Para aquellos hombres que después de Cristo oigan la advertencia de Dios, va a ser el castigo más fuerte que para los de Sodoma y Gomorra. Porque
He aquí, hay uno mayor que los antiguos profetas y los antiguos predicadores. Noé predicó a un mundo lleno de maldad, pero Cristo es superior a Noé. Moisés escribió la ley, pero Cristo es superior a Moisés. Jonás predicó a los ninivitas, pero Cristo es superior a Jonás. Lucas capítulo 11, versículo 32 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Hay uno que es superior a todos los profetas. Los antiguos profetas desearon ver al Hijo de Dios. Desearon oír sus palabras. Abraham deseó oír a Cristo. Todos los profetas desearon verlo. Desearon tener el privilegio de leer sus palabras. Es decir, que usted y yo tenemos algo que los antiguos profetas y el mundo antiguo no tuvo: la palabra del Cordero de Dios. Esa palabra nos juzgará en el día posterior. ¿Qué hemos aprendido? Que el juicio es real, que así como la muerte es segura, es el juicio de seguro, que todos los hombres van a ser juzgados por Dios en aquel mismo día, que aún los ángeles van a ser juzgados por Dios, que Cristo será el juez por el evangelio que mandó a predicar y escribieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, que ese juicio será con justicia, y que a medida que pase el tiempo nos acercamos a aquel gran día del juicio.